Muy bien, bienvenidos a Filosofada Mundana. Este es un nuevo capítulo en el que nos concentramos en temas relacionados un poco a la literatura, aunque en este momento ya no nos vamos a adentrar tanto en el campo de la literatura como tal, sino que este es más un video de tintes filosóficos, aunque va implicado con la literatura. Entonces, si te interesa la literatura, si te la gusta, igual yo creo que va a ser un video bastante entretenido. Y nada, la estructura de este video, digámoslo así, estoy parafraseando un poco una obra que yo tengo ya publicada. Está disponible en Amazon. Es un pequeño ensayo que se titula Sobre la fantasía dependiente respecto al hombre y sobre la fantasía independiente respecto al hombre. Claro, es un pequeño ensayo, como ya les digo, y trata del tema que les voy a hablar ahora. Entonces, claro, lo que voy a estar haciendo aquí es simplemente parafrasear lo que ya está puesto ahí, con un poco más de claridad, un poco más de especificidad en determinados aspectos. Entonces, si te interesa un poco adentrarte más en los vericuetos más profundos de este tema, tienes mi obra aquí, Retratos de la Humanidad, disponible en Amazon, ¿no? Y nada, comencemos. La fantasía dependiente e independiente con respecto al ser humano o al hombre, me parece que lo puse como hombre, claro, por la idea de antropos, ¿no? Con la que trabaja la antropología. Claro, entonces, en este sentido, cuando nos referimos a fantasía independiente, que es la primera que yo trato ahí, claro, vamos a hablar de una fantasía, es decir, de un cuerpo de aquello que llamamos entes fantásticos, que vienen a ser, por ejemplo, los fantasmas, todos aquellos seres naturales que son de algún modo mágicos y que de algún modo, claro, están asociados a la naturaleza, pero de un modo espiritual, como vienen a ser los duendes, las hadas, los gnomos, enanos y todo, elfos y todo eso, ¿no? Entonces, claro, estos sujetos de fantasía, claro, el sentido que vendría a tener lo que yo denomino esta fantasía independiente con respecto al hombre tiene que ver con el entendimiento de la fantasía como un conjunto y el entendimiento del hombre como otro conjunto. Y entonces lo que sucedería es que vamos a aplicar una lógica de conjuntos de superposición, ¿no? Entonces un conjunto le va a contener a otro. Pero la cuestión está en que dependiendo si nos referimos a la fantasía independiente o a la fantasía dependiente, este modelo va a variar, ¿no? Entonces nos encontramos con que por un lado tenemos la fantasía independiente, en el cual la fantasía es el conjunto mayor que recubre a otro conjunto menor que viene a ser el hombre. Entonces vendría a ser la parte, el hombre, y el todo integrador, el espíritu, estas entidades fantasiosas, estas entidades fantásticas, ¿no? Y ahora, lo interesante aquí está en, claro, poner un ejemplo que podemos encontrarnos dentro del contexto de la literatura, que es donde, claro, nos manejamos, porque fantasía, claro, ¿qué se nos viene a la mente cuando hablamos de fantasía? Claro, es del género literario de fantasía, que se expande después, claro, al género de películas, ¿no? Pero digamos que en primera instancia teníamos la literatura de fantasía, ¿no? Claro, con, por ejemplo, los hermanos, no son los hermanos, claro, los que crearon, los hermanos Grimm, me parece que son los creadores de los clásicos cuentos de Disney, que realmente con los actuales no tienen mucho que ver, pero fueron los ahí. Entonces, claro, tenemos este género de fantasía, ¿no? Fue literario. Entonces, al hablar nosotros de fantasía, claro, debemos mencionar ejemplos dentro de la literatura que nos refieran a lo que entendemos por fantasía. Y el ejemplo que yo escogí, también un ejemplo, digámoslo, bastante popular, un ejemplo bastante conocido por todo el mundo, viene a ser el caso de Stephen King, con El Resplandor. Entonces, o también con It, podríamos, por ejemplo, ponerlo, ¿no? Pero claro, nos encontramos con que en El Resplandor, por ejemplo, hay unas entidades que son fantásticas, precisamente porque son unas determinadas entidades que, claro, son como tipo zombies, o claro, son gente muerta. Entonces, claro, vienen a ser espectros, espíritus, fantasmas, apariciones, que, claro, en gran medida lo que sucedería aquí es que determinan al hombre, a Jack, por ejemplo. Entonces le determinan y le dan
un patrón, le dan una determinación para que se comporte de un modo u otro. Entonces por eso es que precisamente a la final, debido a la influencia que ejerce el hotel y sus contenidos de fantasmas, la influencia que ejercen sobre el personaje principal, claro, este acaba queriendo asesinar a su esposa y a su hijo. Pero eso es lo interesante. Entonces, como claro, el hombre es entendido como una partícula dentro de un contexto abarcador que vendrían a ser estas entidades fantásticas, ¿no? Que vendrían a ser los fantasmas, los espíritus y espectros y apariciones y todo esto, ¿no? Entonces, ya digo, me parece que en el caso del Stephen King, El Resplandor, esta división de la fantasía independiente con respecto al hombre queda sumamente clara. Porque, claro, en este sentido entendemos que el hombre está actuando de forma que está dependiendo de la fantasía, pero la fantasía es algo independiente del hombre, porque claro, Jack al llegar precisamente al hotel, no es que con él lleguen los fantasmas, sino que él llega hacia un lugar donde, claro, están dados los fantasmas. O sea, ya están radicados ahí en ese espacio los fantasmas, y Jack llega, claro, como una parte, ¿no? Y entonces ese vendría a ser el tema, que la fantasía vendría a ser el envolvente determinante de las partículas que vendrían a ser los hombres, los sujetos, los seres humanos. Y ahora, claro, si hablamos ya entonces de la fantasía independiente, cabría entonces hablar de la fantasía dependiente del hombre. Y claro, cuando hablamos de la fantasía dependiente del hombre, estaríamos hablando evidentemente de lo opuesto. Entonces ahí simplemente es definir por oposición. Evidentemente tenemos nuevamente los conjuntos superpuestos el uno con el otro, pero sucede que ahora se invierten los papeles. Ahora sucede que ya no es el hombre el que está subordinado a la fantasía, sino que es la fantasía la que está subordinado al hombre. Entonces se actúa como que es ahora más bien la fantasía la que es una parte que está dada por el hombre. Es decir, es, por decirlo así, es la realidad, no es la realidad la que es fantástica, sino que es el hombre el que pone en la realidad a la fantasía. ¿De acuerdo? Y claro, nuevamente tenemos que irnos hacia el campo de la literatura para poder trabajar este aspecto, ¿no? Tenemos que irnos hacia el campo de la literatura para poder encontrar una obra de arte que se parezca a lo que intentamos definir, ¿no? Y en este caso tenemos evidentemente a la obra de Don Quijote, ¿no? A la obra de Don Quijote de la Mancha, en la cual me parece que es un ejemplo clarísimo de lo que vendría a ser la fantasía dependiente del hombre. Me parece que es un ejemplo clarísimo y es un ejemplo clásico. Eso es lo más increíble, que es un ejemplo sumamente tradicional y que de hecho vendría a ser una perspectiva muy adecuada a una visión, digamos, lo materialista, a una visión inclusive atea del mundo. Y claro, esto porque vendría a pensarse que las fantasías y estos entes fantásticos que supuestamente son independientes del hombre y que existen en una realidad natural que no podemos conocer o que se escapa de nuestra comprensión, etc. Claro, más bien lo plantea a los gigantes, a los magos, como invenciones de una inteligencia particular, véase la de Don Quijote. Entonces, claro, no es que los gigantes existan independientemente de la conciencia de Don Quijote, sino que necesariamente es esta conciencia de Don Quijote la que permite que los gigantes existan en los molinos de viento. Entonces nos encontramos aquí con que evidentemente la fantasía es una parte que está englobada en un todo que lo contiene, que vendría a ser más bien las inteligencias particulares. La inteligencia particular específicamente de Don Quijote de la Mancha. Entonces vendría a ser esta inteligencia de un hombre en particular el que crearía estas entidades fantásticas. Y no tanto crearlas, cuanto más reaplicarlas, digámoslo así, porque hay que también tener en cuenta que muchas de estas ideas que tenía Don Quijote sobre realidades que estaban en el mundo y todo eso, como los magos, como los
gigantes y todo esto, claro, eran realidades que él realmente las había recolectado de todas las lecturas previas que había hecho de las obras caballerescas. Entonces eso también hay que tenerlo muy en cuenta, en que no es que sean creaciones estrictamente del hombre, sino que lo que sucedería es que es el hombre el intermediario a través del cual se pueden dar estas entidades fantásticas. Y entonces es la condición sin la cual no se puede dar la fantasía. Pero sin embargo, claro, evidentemente la fantasía no la crea, no la inventa, los contenidos de ella no las da un sujeto en particular, Don Quijote por ejemplo, no, sino que ya es algo que viene de atrás y que ya es algo más o menos, digámoslo, colectivo, es una tradición, algo que viene, algo de esto que llamaríamos el folclore de ciertas sociedades. Y que claro, eso sería lo interesante, ¿no? Pero analizar cómo en la literatura se plantean estos dos casos con respecto a cómo es el mundo de la fantasía en relación con el hombre, ¿no? Por un lado tenemos la fantasía independiente del hombre y la fantasía dependiente del hombre. Y como ya lo dije atrás, claro, mi conclusión con respecto a esto vendría a ser que la fantasía dependiente del hombre es una visión sobre la fantasía que me parece la más materialista que se puede ver, la visión más atea y que más tendencia tendría hacia esta vía atea, ¿no? Y entonces en ese sentido me parece que, al menos a mí como literato, me resulta que esta visión de la fantasía dependiente del hombre es una idea la más realista que podríamos encontrar. En cualquier caso, a la otra idea la podríamos denominar metafísica, idealista, la fantasía independiente del hombre, pero la fantasía dependiente del hombre viene a ser necesariamente materialista, muy objetiva y por ende realista. Yo diría que va englobado con estas corrientes del realismo artístico. Y eso me parecía un punto interesante para tratar en un pequeño apartado, ¿no? Y nada, si te interesa, como ya te dije, tal vez precisamente indagar un poco más en esta cuestión. Claro, yo tengo el texto completo en esta obra que te indiqué, es un ensayo bastante breve. Y nada, si te interesa, está en Amazon. También, si te interesa pertenecer a mi comunidad de Discord, en mi canal de YouTube hay precisamente el link para que te puedas unir y generar una comunidad de retroalimentación entre artistas, porque evidentemente, ¿qué sería de Aristóteles sin un Platón, no? Se necesita esa comunidad, es necesario que se haga sociedad sobre estos temas y sobre gente afín a estos temas, ¿no? Y nada, igual si te interesa también algunos escritos que tengo de forma completamente gratuita, se encuentran en mi Substack. En la parte también de abajo te dejaré para que igual podamos comentar, hacer algunas actividades y todo, ¿no? Entonces, eso ha sido todo. Será en una próxima ocasión. Filosofada Mundana.